¿deberíamos obligar a aplicar el principio SOLID a nuestro código? Te puedo contar una anécdota Dale. porque comentaste antes que, claro, todo el tema de este podcast surgió a raíz de un artículo en el que yo hablo justamente de esto de los principios SOLID, ¿vale? Precisamente. Entonces, claro, ¿por qué escribí yo ese artículo? Porque, claro, yo estaba pensando a ver qué podía escribir para el blog, para pues bueno, añadir un poquito más de contenido y tal a la página web, hacerla un poquito más rica y tal. Y justamente vi esto, ¿no? Que el tema de los principios SOLID es como una cosa que cada vez se busca más y tal. Pero digo, o sea, yo personalmente... o sea, no quería escribir un artículo como los otros 100 o 200 artículos sobre principios SOLID, ¿no?, que ya hay, evangelizando sobre y haciendo la bola esta más grande, ¿no? Porque además es una cosa que cada vez me parece más ridícula el tema de los principios SOLID, porque como que se ha convertido en una keyword que sobre... O sea, como hacer bien diseño o código mantenible, que al final, bueno, oye, son cosas que están bien, pero como que el keyword ahora es principio SOLID, cuando, bueno, principio SOLID es la puntita del iceberg y además es una puntita, la verdad, bastante, en mi opinión, bastante mala, ¿no? Hay otras muchísimas cosas que podemos hacer aparte de los principios SOLID para escribir código mantenible y escribir código bien diseñado y legible y limpio y toda esta pero nos hemos y toda esta centrado historia, en ¿no? el SOLID. Además, Pero no hemos centrado en SOLID, por algún momento por nos hemos centrado en el SOLID. Además, Sí. lo que hemos dicho antes también, que es como, no haces el principio SOLID, y no te digo no saberlo, pero el no, joder, es que esto podías haberlo hecho así porque afecta a tal, digo, que sí, pero... que es que muchas veces, y esto también es importante, que supongo que lo comentarás, es que hay veces que el hacer el principio SOLID no hace que sea el código mejor. Puede ser que sea el código mejor y todo lo que quieras, pero que en el contexto de la empresa, lo que sea, puede hacer que sea peor mantenible, porque luego otra persona detrás, si no sabe nada de eso SOLID, va a decir, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, ese es un poco el tema, que está bien, que es importante, hay que tener una buena cultura, pero no se nos tiene que ir un poco, que yo creo que es lo que está pasando, que nos estamos yendo un poquito, básicamente. Claro. El problema de los principios SOLID es justamente que de base están formulados como principios y realmente no son principios, ¿vale? Porque tú no puedes ser 100% SOLID compliant. Eso no es imposible. O sea, tú no, y bueno, es imposible, y si fuera posible es que no es deseable directamente, ¿no? Porque una sola momento, o sea, si existiese un código que fuese óptimo para todas las situaciones, claro, como pues nos quedaríamos sin trabajo como programadores. O sea, claro, eso para empezar. no tiene ningún sentido. Claro, entonces, es que si no todo el código sería igual. No tiene sentido, claro, es decir, o sea, depende de muchas cosas. Existiría el código perfecto, y la realidad es que no existe el código perfecto, sino que la solución óptima, si existe, depende, como mucho depende del problema que tengamos en cuestión, ¿no? Exacto. O sea, lo que aplica en un contexto, a lo mejor en otro contexto no lo aplica. No aplica igual, ¿no? Entonces, el hecho de llamarle a una cosa como principios, ¿vale? Que te da la sensación de que, sí, como... si es un principio tiene que ser, joder, lo tengo que ser aplicable universalmente. Es como los 10 mandamientos. Exactamente. Pues no, esto no es así. Entonces, SOLID es una herramienta que está muy bien para empezar a aprender y a rascar un poquito en este mundo del diseño y de pues, hacer un diseño mantenible, un diseño escalable y tal. Está muy bien como primera aproximación, pero el problema es quedarnos ahí. Sí. El problema es que busquemos eso, justamente confundidos quizá por la palabra principios, pues que lo que busquemos es hacer código 100% solid compliant, claro, ¿no? Que esto, es que pues, ese no es el tema. Entonces, creo que se nos estamos yendo a eso. Y a mí me preocupa porque llega un punto donde las empresas te dicen, no, pero es que tiene que ser solid. ¿Pero cómo va a ser solid? Que no todo puede ser solid. Que está bien, que yo no te digo que no, que está bien, pero que las cosas, no todo puede ser así y no pasa nada. Además nosotros, como tú creo que lo has dicho antes, tenemos que ser críticos, de decir, vale, porque el solid tú al final puedes aplicar ciertas cosas, es decir, son 5 cosas diferentes. Es decir, puedes decir, oye, pues mira, vamos a hacer la S y la I, por ejemplo.
Entonces, joder, pues hacer algo, pero es que hay algunos que quieren todo. Digo, pero a ver, que no. Y entiendo. No, pero incluso llevar al extremo uno de los principios. Imagínate, por ejemplo, el principio de segregación de interfaces, ¿vale? Sí. Que dice que, oye, cada cliente, o sea, no tienes que obligar a depender de. O sea, que tu código dependa de una interfaz que no usa. Eso, si lo llevas al extremo, ¿qué es lo que pasa? Pues te acabas haciendo interfaces que tienen un solo método y que tienes al final una explosión tremenda de interfaces que realmente pues lo que hacen es el código más farragoso, más complicado de leer. Exacto. Entonces, oye, a lo mejor hay casos en los que es una buena heurística el andar en esa dirección, claro, y habrá casos en los que no. Pero, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Ya por dar una solución también, ¿no?, a este tema, porque también es un poco, oye, si despotricamos contra Solid y nos damos una alternativa, pues estamos cayendo también un poco en el... Si no es un poco hater esto, Efectivamente. Entonces, claro, ¿cuál es la alternativa a todo esto? Pues justamente profundizar y aprender cuáles son las fuerzas que hay detrás o las propiedades que hay detrás de los principios Solid, ¿vale? Que son unas cuantas, pero al final, por ejemplo, por seguir con el ejemplo del principio de segregación de interfaces, ¿cuál es el principio o cuál es la propiedad que subyace? El acoplamiento, ¿vale? El acoplamiento es una cosa que no es ni buena ni mala de por sí, es una propiedad. Entonces, hay un espectro muy grande de formas en las que ese acoplamiento se manifiesta en el código. Oye, si tengo... normalmente nos dicen, oye, tendré a minimizar el acoplamiento, pero tampoco, o sea, si tendemos a minimizar el acoplamiento al máximo, pues también pasan cosas raras como justamente lo que veníamos hablando. Entonces, al final es, oye, no puedo minimizar al máximo el acoplamiento, sino que hay otra serie de fuerzas, hay la cohesión, hay la legibilidad, hay el tamaño del código, hay pues este acoplamiento también. La localidad, ¿no? El hecho de que cosas que cambian a la vez estén lo más juntas posible, ¿no? Para que no tenga que ir a tocar a 7.000 millones de sitios del código cada vez que tenga que cambiar algo, ¿no? Son esas propiedades que al final tú no puedes maximizar todas esas propiedades a la vez. Claro. Tienes que elegir con cuál te quedas, ¿vale? Y en cada contexto te querrás quedar con una o te querrás quedar con otra. Exacto. Entonces, ¿cuál es el buen código? Pues el buen código es el que tiene las propiedades que más me convienen para el problema que estoy intentando resolver. Imagínate que estoy haciendo, yo qué sé, un microservicio que tiene 500 líneas de código, pues ahí a lo mejor no voy ni a aplicar ni arquitectura hexagonal, ni domain driven design, ni Solid, ni leches. A lo mejor ahí voy a hacer el código en un controlador y 3 o 4 clases de apoyo, porque es que realmente no necesito lo que me da una arquitectura, que es poder reducir la complejidad de un código muy grande, porque es que de entrada el código tiene 500 líneas, es que no necesita más. O sea, es sobre ingeniería a veces, ¿no? Es sobre ingeniería, es añadir complejidad, lo que llamamos complejidad accidental, ¿no? Que es esa complejidad que va más allá de la necesaria para resolver el problema en sí, sino que es complejidad que hemos añadido nosotros de más porque no somos lo suficientemente buenos resolviendo ese problema, ¿no? Pero también es un poco eso, ¿no? Decir, bueno, pues pero es que esto debería ser así y tal, y empiezas ahí a hacer cosas sobre encima, de decir, joder, que a lo mejor algo más simple funciona. Efectivamente. Entonces, esa es por ejemplo, el tema de la simplicidad es una cosa que yo personalmente valoro muchísimo más Solid o que cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final la experiencia, ¿qué es lo que nos dice? Pues que mientras más simple el código, dentro de unos límites, evidentemente, claro, pues más fácil es de mantener y más fácil es de añadir funcionalidad nueva y más fácil es en definitiva, trabajar sobre él y, por tanto, más valor va a aportar, claro, más flexibilidad nos va a aportar. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de metodologías ágiles o de desarrollo ágil, es que estamos hablando de esto justamente. No estamos hablando de hacer dailies o de hablar no sé qué, estamos hablando de dejarnos opciones abiertas, de permitir iterar rápidamente, cambiar cosas rápidamente, en el código también. Claro. Entonces, hablamos de esto. Justo. Sí, que eso es un poco, pues eso, ¿no? Lo que decíamos, que yo creo que está bien saber las cosas, es decir, no tampoco irnos al extremo. O sea, yo soy muy del punto medio en este caso. Vamos a entenderlo bien, vamos, como dices tú, ¿no? Vamos a ir un poco más allá. Siempre está bien el investigar, decir, hostia, ¿cómo podría mejorar esto? Eso sí lo veo bien. Pero ya cuando cojo un código y estás con miedo de decir, hostia, es que no sé cómo hacerlo mejor. Eso yo creo que es lo peor, porque es lo que a mí me ha pasado. Claro. De coger y decir, es que no sé qué hacer para que sea mejor. O sea, ya es como cogerle miedo. O sea, no miedo, pero
como darle demasiadas vueltas a algo que a lo mejor en ese contexto dices, bueno, pues a lo mejor, a ver, se puede hacer mejor, obviamente hay 1000 formas, pero a lo mejor no es el momento ni el lugar. También es lo que decíamos antes con lo del tema de la empresa, es decir, al final tenemos que ser rentables. Si yo me tiro haciendo sobre ingeniería, imagínate de un problema que a lo mejor en 2 días lo soluciono y me tiro 4 por hacer una sobreingeniería innecesaria, que hay veces que puedes decir, oye, pues mira, me voy a tirar un poquito más para mejorarlo, para flexibilizarlo para el día de mañana. Eso está bien. Pero cuando ya llegamos a una sobreingeniería innecesaria simplemente por eso, por el dogma que decía yo, eso es cuando yo veo el problema, básicamente. Efectivamente. Pues este es el tipo de cosas que al final, enlazando antes con lo que hablamos del coaching técnico, el coaching técnico muchas veces no se trata de... No solamente se trata de formación, sino de hacer este tipo de preguntas, de levantar la mano y decir, señores, se nos está yendo la pinza. Exacto. Sí. ¿Está el código ya lo suficientemente bueno como para seguir adelante? Claro. Y sobre todo, darle al equipo fórmulas para que el propio equipo se pueda dar cuenta de cuándo se le está yendo la pinza, ¿no? Por ejemplo, hay un marco que me resulta muy interesante relacionado con la refactorización, que es refactoring preparativo, refactoring especulativo, ¿vale? Refactoring preparativo es, oye, yo tengo que implementar una funcionalidad nueva, entonces, previamente a implementar esa funcionalidad, intento refactorizar el código para dejarlo, para que sea más sencillo implementar esa funcionalidad, ¿no? Y luego el refactoring especulativo, por el contrario, es, oye, una vez ya he dejado la funcionalidad implementada, pues, ¿cómo puedo dejar ese código lo suficientemente bien como para que pues después lo que tenga que implementar más adelante, que todavía no lo sé o no tengo suficiente claridad, pues sea más o menos fácil? Entonces, separar estos dos tipos de refactoring, aplicar técnicas diferentes, por ejemplo, en el segundo tipo de refactoring, en el especulativo, yo siempre digo, oye, como mucho ponte un timebox para que no se te vaya la pinza. Oye, nos vamos a poner 2 horas de refactoring o 1 hora de refactoring, y en 1 hora lo que nos dé tiempo a hacer, lo hacemos. Exacto. Y ya que no nos pasemos, es decir, que está bien, que está bien las cosas, pero que es que yo creo que a veces nos pasamos demasiado. Es decir, al final tenemos que tener unos deadlines, tenemos un tiempo, tenemos que ser rentables al final, porque esto es la idea. Que está bien seguir las buenas prácticas, yo quiero quedar con eso, es decir, yo no estoy diciendo que no haya que seguirlas, es importante, hay que seguir formándose, pero de ahí a que sea un dogma y decir, no, es que esto tiene que ser así, porque el principio Solid, mi señor Solid me lo ha dicho, no. O sea, digo, porque me lo ha dicho X textuber o lo he leído en tal página, no, tenemos que ser críticos, que al final es un poco como la religión, es decir, si yo te digo que Dios ha dicho que los principios Solid son así, pues no lo voy a criticar, ¿no? Entonces tenemos que ser críticos y decir, oye, pues voy a intentar siempre que pueda, voy a seguir mejorándolo. También esto entiendo que también es un poco experiencia, pero es eso.